Nuestra vocación, nuestro compromiso y nuestro business, nuestro trabajo es promover. No somos ente persecutorio. Está en los estudios Mayra Figueroa, directora general de formalización minera, que está en el ojo de la tormenta. Mayra, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y antes de empezar, quiero igual trasladarte el saludo y la preocupación de nuestro señor ministro, el ingeniero Rómulo Mucho, y de nuestro señor viceministro, el ingeniero Henry Luna. Y encantada de estar acá para poder aclarar algunas de las dudas que se han suscitado respecto a este proyecto de ley. Bueno, el problema es que yo he revisado 3 veces el proyecto de ley buscando la palabra reinfo. No aparece la palabra reinfo. O sea, el país está de cabeza por el tema del reinfo y ustedes no hablan del reinfo en el proyecto. Pero sí está, Nicolás. En la tercera disposición complementaria de la ley se dice que se mantienen los procesos de formalización minera integral. O sea, no es que nosotros estamos cortando el procedimiento. Lo que decimos es, en cuanto se publique, las direcciones regionales o gerencias regionales tienen que culminar sus procedimientos en 6 meses. Si no culminan en 6 meses, pasan al Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Energía y Minas asume la responsabilidad hasta que terminen. Ayer Jorge Luis Montero, que ha sido viceministro de Minas, decía... Y planteaba, o sea, no son estas literalmente sus palabras, pero la pregunta es absolutamente razonable. O sea, en 6 meses van a hacer lo que no se ha hecho en 12 años. ¿Con qué recursos? Es decir, hay un presupuesto asignado para eso, se va a asignar funcionarios a dedicación exclusiva para hacerlo. Es decir, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Ten en cuenta, Nicolás, que el proyecto de ley establece un tiempo para que el ADREM termine sus trámites, pero no para que el proceso termine, sino para que el ministerio asuma la responsabilidad, porque es algo que nos han venido pidiendo. Todos nosotros escuchamos que nos dicen, la ADREM no puede con el proceso de formalización, la ADREM no puede con los papeles. Ok, tengamos un plazo razonable, incluso para que puedan armar la cantidad de expedientes y luego lo traslada y el ministerio asume la responsabilidad. Y es más, la norma te dice que se va a continuar con el procedimiento hasta que se concluya. Entonces no hay un corte y te dicen, ya, no te pero dice ¿por reinfo, qué? pero ¿Por te dice qué? proceso O sea, de la formalización. pregunta, es decir, hay un debate nacional en este momento. La Sociedad Nacional de Minería dice, los mineros del reinfo son más o menos igual a delincuentes, poco menos, ilegales y delincuentes. Y Confemín y otras organizaciones representativas de los mineros en proceso de formalización dicen, no somos delincuentes y queremos que se... Bueno, y la Sociedad de Minería concluye que debe morir el reinfo el 31 de diciembre y los mineros en proceso de formalización dicen que se debe extender el plazo de vigencia del reinfo. ¿Qué es lo que dice sobre esto el Ministerio de Energía y Minas? ¿Se debe extender el proceso de vigencia del reinfo, sí o no, y por cuánto tiempo? En principio nosotros no compartimos el concepto de que todos los que estén en el reinfo sean delincuentes o mineros ilegales. Están en el reinfo porque están en un proceso de formalización, que tiene 2 condiciones, suspendido o vigente. En principio. Y de otra parte, lo que dice el proyecto de ley no es que estamos matando el registro ni el proceso de formalización, sino que le estamos cargando la responsabilidad al Estado. No es como las normativas anteriores que le daban plazo al minero, sino al Estado. Estamos asumiendo la responsabilidad y hemos escuchado, como te comentaba, no a las DREMs que no pueden, por los recursos, lo que fuera, ok, el ministerio lo va a asumir. Entonces no es que vamos a matar y eso lo señala. ¿Por qué no? Porque yo no entiendo. Es decir, la Sociedad Nacional de Minería dice que muera el reinfo el 31 de diciembre. El 1 de enero todos son ilegales y poco menos que entre el ejército a sacarlos. 500,000 de personas. Pero ya quiero ver eso. eso. No dice la la otra norma. posición es, la otra posición de los reinfo es que se prorrogue la vigencia y en base a esa prórroga se discuta la ley, el censo y todo lo que haya que hacer. ¿Cuál es la posición del ministerio? Que se prorrogue. Nosotros como Estado queremos una minería ordenada. El proyecto de ley lo que busca es ordenar el desarrollo de la pequeña minería respetando los procesos de formalización que ya están iniciados, porque son procedimientos administrativos que tenemos que atender. Y hay que entender también que nosotros como Estado no inclinamos la balanza ni a uno ni al otro. Estamos fomentando, nosotros somos ente rector, somos ente promotor. Nuestra función es promover el desarrollo responsable y sostenible de la actividad minera en todos sus estratos, pequeña, artesanal, mediana y grande. Pero Mayra, pero eso sigue sin haber una respuesta. O sea, en el debate sobre si el reinfo debe morir el 31 de diciembre o debe prorrogarse su vigencia, ¿cuál es la posición del Ministerio de Energía? Que se prorrogue la vigencia del reinfo y por cuánto tiempo.
Con el proyecto de ley, lo que nosotros estamos diciendo es que los procesos que se encuentran en trámite, en atención al reinfo, continúen hasta que se culminen, ya sea a través de las direcciones regionales por un periodo de tiempo y si no, a través del ministerio. Eso es lo que decimos. ¿Y cuál sería el plazo según usted? Porque lo que dice ahí es que se deroga la ley del reinfo. No dice, pero Nicolás. dice, no tengo ahí, me están derogando. Acá está, tercera disposición transitoria complementaria transitoria. Los procedimientos administrativos iniciados en el marco del proceso de formalización integral creado por el 1293, que declara interés nacional, y dice acá, literalmente, que se encuentren a cargo de las DREM, continúan su trámite ante dichas instancias por un plazo de 6 meses. Ya, entonces, culminado el plazo, tienen 60 días para derivar la información al ministerio y el ministerio los tramita hasta que se culmine el proceso de formalización. En ningún momento estamos hablando de culminar, de que a partir de que se publique o el 31 de diciembre. Estamos dando la oportunidad de culminar el proceso de formalización. Y eso está textual. Ya, pero sí, pero ustedes están derogando con esta ley toda la legislación con respecto a este tema, también al final. Tampoco. Pero sí, pero si está ahí, se lo leo ahorita. Sí, tenemos disposiciones derogatorias, pero de otra normativa. Acá lo que estamos diciendo inclusive es, resuelve los procedimientos en curso conforme a las reglas aplicables a dicho proceso que se encuentren vigentes. Entonces sí estamos reconociendo, Nicolás, la necesidad de terminar con los procesos iniciados, porque hay que recordar también, como tú bien lo has señalado, son 84.500 registros aproximadamente en el reinfo. Y obviamente cada reinfo, cada inscripción tiene titulares, tiene socios. ¿Qué va a pasar con ellos? No es el objetivo del Estado criminalizar o volverlos ilegal, sino que continúen el trámite. Y eso lo hemos respetado porque inclusive, Nicolás, hemos estado en procesos de socialización con gremios mineros. Y una de las preocupaciones que ellos tenían es, antes la lectura era culminación de los procedimientos. Y nos dijeron, no queremos que culmine, queremos que continúe. Ok, continúa la tramitación. Entonces lo hemos escuchado. Mayra, mira lo que dice Confemín, ¿ya? Que tiene un montón de firmas. El dirigente, el presidente es Máximo Franco Becker, al que nosotros hemos escuchado acá. Y lo que dice es lo siguiente, que rechazan el proyecto sobre que Peña Minería, y lo primero que dicen es que ha sido presentado de manera inconsulta, porque dice que no lo han discutido con ellos y cuando ha habido algún nivel de contacto no les han hecho caso a las cosas que ellos estaban planteando. En segundo lugar, dice que esto constituye un ataque frontal al sector al permitir actividades, al pretender eliminar las actividades mineras del reinfo, vulnerando flagrantemente derechos fundamentales. Es lo que ellos entienden que significa este proyecto de ley. Sí, de repente hay un mal entendimiento, Nicolás, pero como te explico, es textual lo que dice el proyecto de ley. Ahora, respecto a la socialización, nosotros hemos empezado un proceso de socialización desde el 17 de julio. Ahora, nuestro señor ministro ingresó en febrero y el compromiso que tuvo el ministro fue iniciar con el proyecto de ley, porque teníamos una coyuntura complicada el 31 de diciembre. Hemos corrido para tener un proyecto de ley a julio, una primera versión. La primera versión se publicó el 17 de julio y los hemos convocado a todos, Nicolás. Hemos tenido socializaciones con los gremios mineros de 9 a 6 de la tarde, en 2 oportunidades, hasta en 3 oportunidades, y hemos convocado a todos los gremios, incluido Confemín. Los hemos invitado a sentarse a la mesa, porque una cosa es que me digas, no me gusta. Pero yo puedo contar casi como anécdota que allá. Yo me reúno con ustedes, pero si no viene José Farfán, que era amigo del ministro, no sé por qué se han peleado, pero ahora resulta que no lo quiere ver el ministro ni en pintura, Nicolás, que es asesor de ellos. Pero mira Mayra, lo que dicen los mineros, dicen. Nosotros ellos no denuncian, ellos denuncian que la ley que ustedes están propuesto criminaliza injustamente a los pequeños mineros al derogar el decreto 1351, que es el que establece la vigencia de los reinfos, eliminando las salvaguardias legales existentes contra acusaciones de minería ilegal y delitos conexos, exponiendo a miles de trabajadores honestos a la persecución penal. Y en conclusión, lo que piden es que se archive ese proyecto y que renuncie el ministro. Entonces, lo que ellos interpretan de esta ley, porque no es clara, porque la ley no dice se prorroga la vigencia del reinfo en tal plazo. En ese plazo se hará 1, 2, 3, 4 cosas, bajo responsabilidad de quienes se asigne la responsabilidad de hacerlo. Porque una de las cosas que hay que decir, Mayra, que en 12 años se han gastado, creo, como 800 millones de soles para formalizar a 2.000.
O sea, habría que hacer una auditoría en qué se han gastado la plata, ¿no? Sí, pero a ver, en principio, Nicolás, como te acabo de leer, no es intención cortar con el procedimiento, en principio. Hay derogatoria, sí, respecto a temas penales y respecto al tema que sí se han quejado todos, no solo la sociedad, sino todas aquellas personas con las que nos hemos convocado, con quien nos hemos reunido, Fiscalía, Mininter, y era respecto a que todo aquel que esté en el Reinfo no puede ser denunciado o perseguido por minería ilegal. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sin querer, porque esto inició como una buena práctica, tener un registro de mineros formalizados, haya servido para algunos otros malos elementos. Pero el proceso continúa. Ahora, como te digo, no es que nosotros hemos cerrado la puerta, hemos, por el contrario, tratado de sentarnos a conversar. Porque una cosa es que me digas no me gusta y me propongas una alternativa diferente, una redacción diferente, a otra cosa que me digas simplemente no me gusta y no me quiero sentar a conversar contigo. Hemos tratado de generar espacios en donde podamos conversar con todos y recoger. Obviamente, y tú lo acabas de señalar hace unos minutos, no hay una ley perfecta. Claro, Tengamos pero los Mayra, espacios ¿sabe cuál es el necesarios, problema? ¿no? El problema es que no solamente, yo no sé si es por temor a confrontar con la Sociedad Nacional de Minería, a decir simplemente se prorroga por un año la vigencia del Reinfo y en ese plazo haremos tal y cual cosa. Pero otro de los temas es que el principal problema que hay con los Reinfo es que no hay entendimiento con los titulares de las concesiones y de las grandes concesiones. Entonces, ese es el principal problema que hay que resolver, pero me tengo que ir a la pausa. ¿Tienes tiempo, Mayra, Sí, no es por cierto? supuesto. Por favor. El problema es que esta ley, todo indica que no cuenta con el consenso de quienes son parte del proceso y esto puede terminar hoy día con la censura del ministro Rómulo Mucho y con el problema sin resolver, lo cual transferiría toda la decisión al Congreso. Entonces, yo quiero insistir en esto, Mayra, porque yo creo que son los mensajes que tienen que darse. Hay una discusión sobre si el Reinfo muere o no muere el 31 de diciembre. Y la pregunta que debe responder el Ministerio de Energía y Minas es cuál es su propuesta. ¿Que muera o que se prorrogue y por cuánto tiempo? La propuesta con este proyecto de ley es que no muera. Es que sigamos atendiendo los procesos ya iniciados, pero teniendo una normativa a la cual adecuarse. Por eso que te comentaba, la tercera disposición complementaria te dice, siguen en trámite los procesos iniciados en el marco de la formalización y los vamos a continuar hasta que se concluya. Los mineros que tengan su papel de Reinfo, según esta ley, según ustedes, pueden seguir trabajando legalmente como lo están haciendo, porque no es cierto que sean ilegales. Esta mañana Guido Penano fue muy claro sobre eso. Es decir, la propia SUNAT los reconoce como legales. ¿No es cierto? Sí, correcto. O sea, la idea es que efectivamente podamos tener una transitoriedad. Ahora, Nicolás, ¿por qué este proyecto de ley no habla taxativamente del proceso de formalización? Como Estado nosotros tenemos la ley 31388 que nos obliga como sector a presentar una norma que regule la pequeña minería y minería artesanal, que es lo que hemos presentado. Sin embargo, reconocemos la necesidad de seguir tramitando aquellos que ya tienen iniciado un proceso en el marco del proceso de formalización, el Reinfo, que es el registro, y eso lo decimos en la norma. Es más, ya no nos ponemos plazo como Estado, solo le damos plazo a las direcciones regionales, pero de ahí el Ministerio lo asume. Entonces, como ministerio estamos también tratando de... Es decir, para entendernos, porque no está claro, porque yo no, y yo insisto, Mayra, ¿por qué no es tan difícil? Se prorroga la vigencia del Reinfo, ahí dicen 6 meses, ¿no es cierto? Es la interpretación. Sí. ¿Quién ha interpretado? Porque Acá han está. conseguido intérpretes ustedes. No. En gestión los han interpretado. Dicen, por si acaso la ley dice que tendrán 6 meses más para operar los Reinfo. Pero no han leído el segundo. Están interpretando. Pero tiene otro párrafo, Nicolás. Son 3 párrafos de este artículo. La primera parte te dice, las direcciones regionales tienen 6 meses. La segunda parte te dice, pasados los 6 meses, tienen un plazo de 60 días para transferir la información al Ministerio de Energía y Minas. Y el Ministerio de Energía y Minas asume la responsabilidad hasta que se concluya. No te está hablando de un plazo. Hasta que concluyan los procedimientos aplicando la normativa legal vigente. Eso te dice la norma, ¿no? Entonces, sí, puede que haya, a veces las normas no son fáciles
de fácil lectura de repente. Pero esa es la eso también intención tiene del que ver con la beneficio, manera ¿no? que están redactadas. Yo insisto, no sé por qué les Pero cuesta hemos puesto tanto en tres decir párrafos. reinfo y se preocupan y miran ahí a la Es que- oficina de la Sociedad Nacional de Minería a ver cómo va a reaccionar el No, señor Orbitz. es que O sea, nosotros hablamos de manera del nombre correcto. El nombre correcto es proceso de formalización minero integral. El registro es un registro, es un... entonces, lo que ustedes dicen, que con esta ley que ustedes proponen, el reinfo va a seguir vigente. Se sigue tramitando los procedimientos. O sea, a ver, hay que entender que el reinfo es un registro, es un Excel. Claro. Es un Excel, ¿no es cierto? El proceso de formalización es lo que continúa. Que todos aquellos que estén en nuestro registro continúen en Ahora, su proceso. ¿cómo se va a resolver? Porque finalmente, es decir, no sé qué va a pasar en el ministerio, ¿no? Porque si sale Rómulo Mucho va a pasar que ponen otro ministro y se cambia todo el mundo y, o sea, un amigo chino me decía el otro día, yo vengo con propuestas de empresas que quieren invertir en el Perú y nosotros tenemos un plan porque sabemos lo que queremos y nos enfrentamos primero a que la gente con la que discutimos no sabe qué es lo que quieren hacer con el Perú. Una vez que empezamos a avanzar en entendernos, regreso ya para avanzar y nos cambiaron a todos, que es el otro problema. Primero no saben qué hacer y después que los cambian a cada rato. Entonces, pero en fin, pero esta discusión tiene que continuar, ¿no es cierto? Correcto. Y yo creo que una de las propuestas más sensatas es la que ha hecho acá Leopoldo Monzón, que decía, hay que prorrogar la vigencia del reinfo sin miedo de usar la palabra. 2, hay que hacer un censo, porque ni siquiera sabemos exactamente cuál es la realidad. Y en tercer lugar, hay que hacer una ley que resuelva los problemas reales. Y uno de los problemas reales más importantes es la falta de entendimiento entre los titulares de las concesiones y los operadores que están utilizando y están protegidos hoy por el reinfo. Hay que buscar ese entendimiento. Y para terminar, el Estado peruano, por si acaso, es el dueño del mineral. Es decir, el Estado peruano no está invitado a una conversación entre privados. No, señor. El Estado peruano es el dueño de todo lo que hay en el subsuelo, que lo ha concesionado a terceros. Y en ese contexto han aparecido cuartos, ¿no es cierto?, que están operando sobre esas concesiones sobre las que no tienen titularidad y ahí se ha generado un conflicto. ¿Qué es lo que le interesa al Estado peruano? Primero, que se saque el mineral. Correcto. ¿No es cierto? Y la mayor cantidad de mineral que sea posible y para eso hay que trabajar. Y si los mineros informales, no los quiero llamar informales, los mineros en proceso de formalización, los pequeños mineros y mineros artesanales, aportan como están aportando, entonces lo que hay que hacer es para que todo ese proceso sea respetando estándares ambientales, respetando derechos laborales, ¿no es cierto?, incorporándose de una manera plena a la formalidad. Correcto. Pero la gran traba en este momento es el entendimiento con los titulares de las concesiones, Mayra. ¿Qué Sí. más? O sea, Mira, Nicolás, el censo es algo que también recogemos en el proyecto de ley porque es necesario, efectivamente. Cuando se abrieron las puertas para la inscripción de los reinfos, no todos pudieron inscribirse. Entonces tenemos también mineros que nos dicen, oye, yo no estoy dentro del proceso de formalización, no me inscribí, estoy fuera. La norma te permite que cualquier persona natural jurídica pueda desarrollar actividad minera cumpliendo las condiciones establecidas en la norma. Y si estás en el reinfo, que culmines tu trámite. Pero si hablamos de un censo. Otra de las cosas que tú bien dices, es interés del Estado en la explotación de los recursos minerales, en nuestro caso en minería. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? La norma te permite, lo que nosotros buscamos es que haya consenso entre el titular de la concesión minera y el pequeño minero o minero artesanal o en vías de formalización, ¿no? En la norma lo que nosotros decimos, hoy estamos poniendo algunos beneficios tipo tributarios, mira, te descuento penalidades, eso lo que fuera, pero también estamos diciendo, MINEM, tienes la oportunidad de sentarte a discutir con otros actores y ver qué otros beneficios puedes generar para que se suscriban contratos. Y otra cosa importante, Nicolás, un titular de la concesión minera puede tener 15.000, 20.000, 5.000, 100.000, 300.000, lo que tú, 800.000, 1.200.000. Es que eso ocurre en el Perú, Mayra. Correcto. Puede tener un área extensa de titulación o de titular de concesión minera, pero la norma solo te dice que el área restringida es donde tú tienes un estudio de impacto ambiental que te delimite si estás realizando exploración o explotación. En las otras áreas es interés del Estado que se suscriban contratos. Entonces, sí hay una necesidad de ver algunos otros mecanismos, generar otros medios, otros beneficios, consensos que permitan lograr los acuerdos respetando el área restringida, porque es un área donde ya se invirtió
tienes estudios, tienes exploración, ya tienes pues un potencial que vas a explotar con ya determinado y aprobado por el Estado. En las demás áreas podemos suscribir contratos. Entonces, la norma también te faculta. Y otra cosa, Nicolás, hay un tema importante. La norma, ¿qué te dice? Nosotros reconocemos también que dentro del proceso de formalización hay personas que han sido excluidas por haber estado trabajando en áreas naturales protegidas. Y hay personas que hemos excluido porque están fallecidos. Y tú sabes, en medios de prensa ha salido que algunos de nuestros fallecidos han estado explotando y comercializando minerales. Pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que salen y que tienen que salir del área natural protegida? Porque ahí no se puede hacer minería. Ahí es donde... Ahí es donde claro, el Estado... porque lo que han interpretado los reinfos es que los quieren sacar de donde están y mandarlos a otro lado. Nosotros... Pero eso te prueba, Correcto. Mayra, que, o sea, y ustedes dicen, no, nos estamos refiriendo solo a los que están operando sobre áreas protegidas, sí, donde no debería haber minería. Nosotros hablamos en general, porque este es un ejemplo. O sea, tenemos personas que están saliendo del proceso de formalización por X razones. Estos son 2 ejemplos. Y el Estado le preocupa porque tenemos potencial minero, Nicolás. El Perú es un país rico en minerales. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en el proyecto de ley? Que el Estado identifique áreas con potencial geológico importante para desarrollar actividad minera. Y estamos diciendo, el Estado puede ayudar en la prospección de las áreas para que los pequeños mineros... Para hacer esa inversión que el pequeño minero no puede hacer. Pero claro, pero mira lo que dice Mayra, la Fuerza Popular y bancada. Es decir, Fuerza Popular está dando un mensaje como partido. Es decir, no es solo la bancada ni es solo el partido, son los dos, el partido y su bancada. Y lo que dicen es lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente: la minería ilegal es uno de los principales problemas a eliminar los principales problemas del país, y habiendo transcurrido 2 años sin que el Ejecutivo envíe la ley de pequeña minería, la MAPE, el día de ayer presentamos una moción de invitación al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, para que rinda cuenta y explique esta falta de sensibilidad de acción. Hoy el gobierno ha enviado su proyecto de ley, el mismo que tiene serias deficiencias tales como que no formaliza a la minería, a la pequeña minería, a la minería artesanal. 2, mantiene como entes rectores a los gobiernos regionales que no han dado resultados tangibles. Y 3, no permite hacer un real seguimiento y control a la actividad minera en nuestro país. A eso le suman lo de Petroperú. Conclusión, le piden que se presente hoy al mediodía, y lo que están poniendo en discusión es la permanencia en el cargo del señor Rómulo Mucho. Sí, eso dice Fuerza Popular. Sí, correcto. Y es bueno que nos hayan invitado, porque nosotros hemos tratado también de asistir al Congreso a explicarles el proyecto de ley en el proceso de socialización, para también recibir algunos aportes, ¿no? Y nos hemos reunido con algunos congresistas. Y respecto a la minería ilegal, Nicolás, el proyecto de ley no busca tratar temas de minería ilegal. ¿Por qué? Porque la minería ilegal es un delito y el Ministerio de Energía y Minas no tiene competencia respecto a la persecución del delito. Nuestra vocación, nuestro compromiso y nuestro business, nuestro trabajo es promover. No somos ente persecutorio. Entonces, con esta ley no estamos criminalizando ni pretendemos regular temas de persecución penal. Eso por un lado. Para eso, el Estado tiene la designación de un alto comisionado. Tenemos una comisión de lucha contra la minería ilegal y seguimiento de la formalización liderado por PCM a través del alto comisionado, en donde nos sentamos a discutir estrategias que te permitan erradicar la ilegalidad, que es otro concepto. Respecto al tema de la no formalización, bueno, ya te acabo de explicar, la tercera disposición complementaria transitoria sí lo regula. Respecto a las DREM, Nicolás, nosotros hemos conversado en algún momento con congresistas y les decimos, la competencia de las direcciones regionales fueron transferidas mediante ley de bases de la descentralización, ley orgánica. No podemos afectar, tendría que salir otra ley orgánica que revierta. Además, la transferencia es irrevocable. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si bien no puedo quitarte competencia respecto al seguimiento, a la fiscalización, a la supervisión de la pequeña minería y minería artesanal, sí puedo traer para cargo del ministerio la formalización. Entonces, no afecto competencias, pero reconozco que hay algunas deficiencias que podemos resolver. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Te puedo tratar con... ¿no? Podría ser mi hija y de repente hasta mi nieta. Pero lo que digo es esto. Yo creo que la solución es mucho más simple. Muchísimo más simple de lo que parece. Y yo espero la próxima semana poder contar cosas que están pasando hoy en el Perú que muestran que pueden tomarse caminos distintos. Si se siente el titular de la concesión,
con los operadores que están bajo la fórmula del Reinfo y logran un acuerdo donde, entre otras cosas, ¿no es cierto?, el titular de la concesión le compra todo el mineral que extrae al Reinfo, o si el Reinfo no le quiere vender, le paga un porcentaje, ¿no es cierto? Correcto, una regalía. Una regalía, contraprestación. se hace un acuerdo y todos son felices y por supuesto el Reinfo se compromete a cumplir las mínimas reglas ambientales, laborales, tributarias y demás. Eso es posible, Mayra. Eso es absolutamente posible y eso todos serían felices, todos ganarían y sobre todo ganaría el país porque lo que nos interesa a los peruanos, que somos los dueños de lo que está enterrado, es que eso está enterrado, correcto, salga para afuera. Correcto. Y además yo le agregaría que se industrialice. Pero, no Nicolás, solamente que portemos piedras, sino que lo industrialicemos. Y Nicolás tiene razón. O sea, podemos. ¿Dónde podemos? En un reglamento que podemos establecer cuáles son las condiciones. Eso es lo que queremos hacer. Y respecto a los pequeños mineros y mineros artesanales que se han formalizado, desde el Ministerio reconocemos la importancia del desarrollo de este sector. Hemos llevado a cabo 2 eventos en donde hemos mostrado las buenas prácticas de titulares que han firmado contratos de explotación con mineros en abril y en agosto de diferentes partes del país. Estamos por hacer y estamos trabajando en un tercer evento que reconozca que sí se puede. Entonces, sí podemos hacerlo. Mayra, muchas gracias por estar con nosotros. Y salúdame a Rómulo mucho y a quien yo le tengo aprecio. O sea, podemos tener diferencias sobre esto y podemos, pero eso no sé qué va a pasar después de esta bronca. Lo importante, con Nicolás, una relación que he cultivado por años, ¿no? Pero en fin. Muchas gracias. No, muchas gracias por estar acá.